El misterio de Navidad de Justin Gardner, 17 de diciembre. El 17 de diciembre Joaquín se despertó el primero. Incluso le dio tiempo a abrir el calendario mágico antes de que sus padres se levantaran. Se encontró con una imagen de la procesión de peregrinos al completo bajando por una empinada ladera. En cuanto hubo desdoblado el trocito de papel, entraron sus padres. Le tocaba leer al padre. Será fiel. Nos encontramos a finales del siglo V. Por la Sierra Macedónica llega disparada una larga procesión de peregrinos. Abajo, en la orilla del río Axios, un ganadero ovino eleva sus ojos hacia las montañas. Primero ve 7 ovejas bajando la ladera dando tumbos. Alrededor de ellas revolotea un pájaro blanco. Detrás van 4 hombres, uno de los cuales lleva un cayado en la mano, y le sigue todavía más gente. Esa fantástica visión no dura más que 1 o 2 segundos y luego desaparece. El campesino griego se restringe los ojos y se acuerda de que su padre, una vez, hace muchos años, le había hablado de una visión parecida más abajo en el valle del Axios. Mucho tiempo después de que desapareciera la visión de los peregrinos, el campesino comprende de repente que el pájaro blanco en realidad no era un pájaro blanco, sino un ángel del Señor. Los peregrinos siguieron el río hasta su desembocadura en el Golfo Termaico, en el mar Egeo. Elizabeth no había visto nunca un agua tan azul. Efiriel señaló el pico de una montaña en la lejanía, a la derecha de ese golfo que avistaban debajo de ellos. Allí está el nombre Olimpo. En la antigüedad, los griegos creían que los dioses vivían en él. Se llamaban Zeus y Apolón, Atenea y Afrodita. Pero ahora el reloj de Ángel nos indica que han pasado 569 años desde el nacimiento de Jesús. Ya nadie cree en los dioses griegos. ¿Creen en Jesús?, preguntó Elizabeth. El ángel asintió con la cabeza. Pero hace solo unos años que la iglesia cerró la antigua escuela de filosofía de Atenas. Fue fundada hace casi 1000 años por un famoso filósofo llamado Platón. ¿Y por qué cerraron esa escuela tan vieja? Efiriel dijo algo que Elizabeth guardó en su corazón. Se han hecho muchas cosas en el nombre de Dios que el cielo no aprueba. Jesús quería hablar con todo el mundo. Nunca mandó a callar a nadie. Unos años más tarde, el apóstol Pablo llegó a Atenas. Fue el primer gran misionero del cristianismo y cuando llegó a Atenas quería hablar con los filósofos griegos. Les rogó que escucharan las palabras del Señor, pero también quería saber lo que opinaban ellos. No pudo decir nada más porque Josué golpeó su callado contra el suelo y dijo: «A Belén, a Belén». Al cabo de un rato llegaron a una gran ciudad al fondo de la bahía. Efiriel dijo que el año era 551, que la ciudad se llamaba Tesalónica y que los romanos la habían convertido en la capital de Macedonia. Solo 50 años después del nacimiento de Jesús, el apóstol Pablo fundó aquí una comunidad cristiana. San Pablo escribió 2 cartas a los cristianos de esa ciudad. Todavía hoy podemos leerlas, pues están en la Biblia. Elizabeth meditó sobre las palabras del ángel. Jamás se le había ocurrido que las cartas pudiesen guardarse durante tanto tiempo. Siguieron camino hacia el este y llegaron a otra ciudad. Nos encontramos en Filipos, explicó el ángel a Firiel. Aquí San Pablo pronunció su primer discurso en tierra europea y aquí fundó la primera comunidad cristiana en Europa. En la Biblia hay una carta que escribió a los filipenses mientras estaba en prisión a causa de su fe. Efiriel señaló con la mano una iglesia octogonal. De repente se abrió una de las puertas. Imporiel y había empezado a decir: «No temas». Cuando salió de la iglesia, otro ángel fue hacia Elizabeth y dijo: «Te saludo, hija mía. Soy Serafiel e iré con vosotros a Belén para volar sobre las nubes del cielo y dar la bienvenida al mundo al niño Jesús». Josué golpeó su cayado contra el muro de la iglesia. «A Belén, a Belén». Se pusieron en marcha de nuevo por el antiguo camino que unía el mar Jónico con Constantinopla, llamado Vía Egnacia, como les explicó Efiriel. Mientras avanzaban, el ángel Efiriel añadió: «Estamos en el año 511 y llegaremos a Constantinopla antes del año 500». Cuando Joaquín volvió del colegio ese día, sonó el teléfono. Lo cogió y contestó: «Diga». «Soy Juan», contestó una voz. «¿Dónde has estado?», preguntó Joaquín. «En los páramos», respondió Juan. «Ya nos veremos más adelante.
Ahora te llamo para saber qué tal te va con el viejo calendario de Navidad. Muy bien, respondió Joaquín. Es casi como si todos los días fuera mi cumpleaños. Me alegro. ¿Por dónde van ya los peregrinos? Creo que por una ciudad llamada Filipos, contestó Joaquín. Mis padres tienen un montón de preguntas que hacerte. ¿Quieres venir a tomar café? Juan se echó a reír. Aún no estamos en Navidad. De todas formas, podrás tomar café y pastas. Ya hemos hecho de varias clases. A Joaquín le entró miedo de que Juan dejara de hablar y se apresuró a decir: ¿Estás seguro de que la mujer de la foto se llama Elizabeth? Estoy casi seguro. Si no, se llamaría Te vacilé. De nuevo Joaquín pensó en el extraño calendario de Navidad que Quirino había regalado a Elizabeth y en lo que Juan había dicho cuando se vieron delante de la verja. Tal vez se llame las dos cosas, dijo. Tal vez se llame Elizabeth de Basilea. Juan tardó bastante en contestar. Por fin dijo: Tal vez. Sí, tal vez sea eso. ¿Era noruega? Sí y no, ¿sabes? Era de Palestina, de un pueblo cercano a Belén. Decía que era una refugiada palestina, pero al parecer nació en Noruega. Todo esto es muy extraño. Y luego corrió hacia Belén con Efiriel y el cordero. ¿Cuánto preguntas? Exclamó Juan. Tengo que colgar. Hemos de aprender a esperar, Joaquín. Por cierto, ¿sabías que Adviento significa algo que va a venir? Y dicho esto, Juan colgó. Joaquín estuvo dando vueltas por la casa hasta que volvieron sus padres. Tuvo que repetirles la conversación telefónica con Juan una y otra vez, porque su padre quería asegurarse de que el chico no había olvidado nada importante. Elizabeth de Basilea. Nadie puede llamarse así. Pero eso no era todo. Joaquín sabía que un refugiado era alguien que había tenido que huir de su país por una guerra o por correr un grave peligro, pero no sabía que nadie hubiera tenido que huir de Belén. Su padre explicó que mucha gente de los pueblos alrededor de Belén había tenido que huir de su tierra a causa de la guerra. Algunos perdieron todo lo que tenían y tuvieron tantos problemas que se vieron obligados a vivir en campos de refugiados. Deberían haberles ayudado. Un buen samaritano, dijo Joaquín, porque Jesús quería enseñar a los seres humanos a ayudarse los unos a los otros cuando lo necesitaran. Y luego podría llegar la paz, pues la paz es el mensaje de la Navidad. 18 de diciembre. Cuando Joaquín abrió la ventanita del calendario mágico de Adviento correspondiente al 18 de diciembre, apareció una imagen de un palo con una brillante bola de oro en un extremo. Es un cetro, le explicó su madre. Los reyes y emperadores los han empleado como símbolo de su dignidad. La bola seguramente representa el sol. Joaquín desdobló el fino papel que había caído del calendario y leyó en voz alta a sus padres, que se habían acomodado uno a cada lado de él en la cama. El emperador Augusto. Una extraña comitiva se apresura a través de Tracia hacia Constantinopla, camino de Belén. 500 años han transcurrido desde el nacimiento de Jesús en un establo, envuelto en pañales y colocado en un pesebre por falta de espacio para María y José en la posada. Pero esa vieja historia ya es conocida en muchas partes del mundo. Se detienen delante de una de las puertas de la muralla de la ciudad, vigilada por soldados que sacan sus espadas en cuanto las primeras ovejas alcanzan la puerta. Entonces el ángel Cefariel vuela a su lado y se coloca entre ellas y los soldados. No temáis, dice. Vamos camino de Belén a adorar al niño Jesús. Tenéis que dejarnos pasar. Los soldados dejan caer sus armas y se tiran al suelo. Uno de ellos hace señas a la comitiva para que atraviese la puerta. En un momento, la procesión al completo había traspasado las sólidas murallas de la ciudad. Es por la mañana temprano y la ciudad no se ha despertado. La procesión se detiene en una colina desde donde hay una magnífica vista sobre el estrecho del Bósforo que separa Europa del Asia. Es tan estrecho que se puede ver hacia el otro lado. El reloj marca 495, dijo Efiriel. Al principio, la ciudad se llamó Bizancio, pero en el año del Señor 330, después del nacimiento de Cristo, el emperador Constantino la convirtió en la capital del Imperio Romano. Primero la llamó la Nueva Roma, pero poco después recibió el nombre de Constantinopla.
y más adelante recobró su antiguo nombre griego de Bizancio. Dentro de 1000 años escasos, en 1353, la ciudad será conquistada por los turcos y se llamará Estambul. Hemos de cruzar el Bósforo, indicó Quirino. Una vez al otro lado, ya no faltará mucho para Siria. Dixie. Atravesaron a toda prisa la ciudad y al instante se encontraban en la punta del Cuerno de Oro. En el muelle, un hombre muy elegante con ropa de muchos colores, un resplandeciente cetro en la mano y un libro muy gordo en la otra, les dio la bienvenida. Soy el emperador Augusto y voy a llevaros al otro lado del estrecho de Bósforo. Os ordeno aceptar esta oferta sin ningún tipo de desagradables protestas. Les señaló un barco con varias velas grandes. Las ovejas ya habían empezado a subir a bordo. Entonces eres uno de los nuestros, dijo Firiel. Elizabeth se volvió hacia el ángel y dijo, no sabía que el emperador Augusto fuera cristiano. Una misteriosa sonrisa se dibujó en el rostro del ángel. Desde hace muchos siglos este viejo emperador romano forma ya parte del Evangelio de Navidad como una especie de polizón. Y el reino de Dios está abierto a todo el mundo, incluso a aquellos que viajan sin billete. Elizabeth pensó que estas palabras hacían el cielo aún más grande de lo que se había imaginado y las guardó en su corazón. En unos instantes, la gran comitiva había cruzado el estrecho. Al desembarcar, Elizabeth saludó al emperador romano y le preguntó por el libro que llevaba bajo el brazo. Pensó que le respondería que era la Biblia, o al menos un libro de salmos, segura de que el cielo exigiría algo así a un viejo emperador que de repente había decidido ir con ellos a Belén. Pero el emperador Augusto contestó, es el padrón sagrado. Josué el pastor golpeó su cayado contra el suelo y dijo, a Belén, a Belén. Y se pusieron en marcha a través de Frigia. La madre volvió del trabajo esa tarde con un gran sobre lleno de recortes de periódicos. Había estado en la hemeroteca fotocopiando todo lo que salía en los periódicos cuando Elizabeth Hansen desapareció en 1948. La familia permaneció sentada en torno a la mesa, leyendo los viejos recortes. Sobre todo estudiaron minuciosamente la foto de Elizabeth Hansen. La madre bajó la foto de Elizabeth adulta de la repisa de la chimenea para comparar. Podría tratarse de la misma persona. Las dos son rubias, dijo la madre, y tienen la nariz algo puntiaguda. Eso es imposible de constatar, objetó el padre. A él interesaba más la desaparición en sí. Mientras leía los viejos recortes, dijo, su madre era maestra, su padre un conocido periodista. Lo único que se encontró de ella al derretirse la nieve unos meses más tarde en un bosque fue su pequeño gorro de lana. Era la única pista que tenía la policía. Esto es porque no habían leído el calendario mágico, dijo Joaquín. Y si lo hubieran leído, no habrían podido arrestar a un ángel, contestó el padre, riéndose. Cuando esa noche Joaquín estaba a punto de dormirse, volvió a encender la lámpara. Se le ocurrió que hacía días que no había mirado la gran imagen del calendario de Navidad, seguramente porque la mayoría de las ventanitas ya estaban abiertas, así que volvió a cerrarlas. Entonces ocurrió de nuevo. En la imagen se veía María y José. Al fondo, los reyes magos y los ángeles descendían a través de las nubes para anunciar a los pastores el nacimiento de Jesús. Arriba, a la izquierda, había dos hombres elegantemente vestidos que, a diferencia de todos los demás, estaban de espaldas. Joaquín los había visto antes y ahora estaba convencido de que se trataba de Quirino y el emperador Augusto. Pero hasta ese instante no se había dado cuenta de que el emperador llevaba un resplandeciente cetro. Llevaba ese cetro en la mano el día que Joaquín recibió el calendario mágico de Adviento en la pequeña librería, o el cetro se había dibujado a sí mismo.